Bueno, pues el Tratado de Pandemias lo que viene es a rubricar, repito, el aprendizaje de la pandemia, ¿no? Al final escucharemos a este abogado lo que dice al completo. La OMS va a establecer una clásica estructura totalitaria y quiere asegurarse de que las constituciones nacionales sean reducidas a cero. Bienvenidos además a nuestro canal, un nuevo contra demagogia, y os tengo que dar una malísima noticia, y es que España ha firmado el Tratado de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Os voy a traer lo que dice nuestra ministra de Sanidad, Mónica García, y también lo que significa firmar ese terrible tratado de pandemias, que es, bueno, algo absolutamente lamentable y que vulnerará, y lo vais a ver, nuestros derechos y libertades fundamentales de una manera tan flagrante como se hizo en 2020 a placer. A placer cuando lo decida la Organización Mundial de la Salud. Vamos a verlo todo, vamos a ver lo que significa y, como os digo, incluso las declaraciones de esta nefasta ministra de Sanidad que tenemos en España. Vamos a verlo. Bien. Se acaba de aprobar el Tratado de Pandemias y ha salido Mónica García, nuestra ministra de Sanidad, una señora que no tiene el apoyo de prácticamente nadie, porque representa a un partido o a un grupo político absolutamente minoritario, pero sin embargo supuestamente esta señora nos representa a todos y ha firmado por todos nosotros lo que podríamos llamar la defunción de nuestros derechos y libertades, o si no, la cesión a la Organización Mundial de la Salud. Vaya por delante que países como Argentina, con Javier Milei, o Estados Unidos, con Donald Trump, han abandonado la Organización Mundial de la Salud y no han firmado este Tratado de Pandemias, pero sí España y sí la Unión Europea. Preguntaos por qué Milei o Trump no han firmado este tratado. La respuesta es clara: porque vulnera los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de esos países, como vamos a ver ahora. Y ya lo hemos vivido en 2020, a placer por los políticos. Antes de seguir y de explicároslo, os voy a pedir, como siempre, que me dejéis comentarios. Igual os parece fenomenal que se firme ese tratado. Bueno, pues iros a otro canal, porque este canal no me parece a mí que sea vuestro canal. A mí me parece horrible. Bien, y como siempre os digo, suscribíos con campanita si os gusta mi contenido. Y, por supuesto, dejadme un like si os gusta, bueno, pues lo que os estoy contando o la información que os voy dando, ¿no? Fijaos, la ministra de Sanidad ha hecho un discurso allí en la Organización Mundial de la Salud, y luego os lo voy a poner más adelante para que lo escuchéis, porque yo no me invento nada, la oís a ella misma y así veis que yo lo que digo es verdad. Aparte que os voy a dejar abajo el enlace y podéis pinchar en él si queréis ver el Tratado de Pandemias. También tenemos que decir respecto al Tratado de Pandemias, y antes de verlo, que la Organización Mundial de la Salud es una organización que se financia en su mayor medida por organizaciones privadas, que no se financia por los estados en su mayoría, y por lo tanto responde a intereses privados, como sabéis todos perfectamente. Vaya también por delante que, como Estados Unidos ha retirado y esa financiación que daba ya no la va a dar, la ha puesto China. Ahora ha aumentado en 500 millones la aportación a la OMS. Bueno, pues esto es lo que ya nos va dando pistas de qué sociedad es hacia la cual tendemos. La que sigue, bueno, pues China, y abandona Estados Unidos, la que Donald Trump no quiere y la que quiere Xi Jinping, ¿no? Pues bueno, esto es un poco lo que hay. Solamente acordaos en 2020 qué hacían con los chinos, que los encerraban allí en los barrios, en las casas, y se tiraban hasta por las ventanas porque no les dejaban salir. Bueno, ya lo sabéis perfectamente. ¿Qué os voy a contar que no sepáis de las terribles medidas que se tomaron y los terribles abusos que cometieron los mandatarios de tantos y tantos países, especialmente China y España, también otros países, por supuesto, de Hispanoamérica y también Singapur y algunos otros, con los ciudadanos? No penséis que en todos los países fue igual, que no os engañen con eso, que en todos los países no fue igual, y podéis mirarlo. Bien. El Tratado de Pandemias, fijaos,
El país en el que estéis, me da igual si lo ha firmado, si sois de Perú o si sois de cualquier otro país, me da exactamente igual porque sé que hay gente de México, de Perú y de muchos países que ven estos vídeos, pues muchas gracias por verlo y pues bueno, eso es para todos los países, no solamente para España o para la Unión Europea. Fijaos, lo primero, voy a daros cinco detalles terribles de este tratado. Lo primero, un solo organismo, que es la Organización Mundial de la Salud, con este secretario general que conocéis todos perfectamente, será quien decida primero qué es una pandemia. Primero, él decidirá qué es una pandemia. Y segundo, será quien declare la existencia de la pandemia. Fijaos, se deja en manos prácticamente de una persona, de una organización privada o semi-privada, decidir lo que es una pandemia y cuándo hay que declararla. Y la declarará cuando lo estime conveniente. Ya los estados tendrán que dar por hecho que existe una pandemia. Daos cuenta, esto es bastante terrible. Fijaos, lo segundo es que este mismo organismo, la Organización Mundial de la Salud, decidirá las, teóricamente, según el tratado, recomendaciones a los estados firmantes, pero que en realidad serán obligaciones. Claro, porque hay una pandemia. Tercero, y esto es lo más terrible, se acabó ya el hablar cuando se declare la pandemia, básicamente es como aquí, cuando hubo ese estado de alarma o como si hay un estado de excepción, bueno, una ley marcial. Se acabó el hablar de derechos fundamentales, de derechos individuales, de libertades individuales, se acabó. Ya lo habéis vivido, de repente nos metieron en un estado parapolicial, de la noche a la mañana nos encerraron en casa como si fuéramos auténticos criminales, con policías por todos los sitios, helicópteros, detenciones a quien saliera de casa, bueno, lo sabéis perfectamente. Bueno, pues olvidaos en el momento en que este señor, el Tedros famoso, decida que hay que declarar una pandemia, olvidaos de vuestros derechos y libertades fundamentales, porque eso ya será algo absolutamente olvidado. Parece mentira, Allá por 1789, ¿os acordáis? Cuando hubo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Bueno, pues eso es un retroceso terrible respecto a lo que pasó después de la Revolución Francesa. Pasamos totalmente hacia un estado anterior. Ahora que los progresistas se les llena la boca hablando de todo eso de los derechos de las minorías, lo que hacen es lo de siempre. Recortan los derechos de la inmensa mayoría con la excusa de que aumentan los derechos de unas minorías que son absolutamente ínfimas. Pero es su excusa para decir que ellos defienden derechos, que ellos aumentan derechos. Ese es el engaño que utilizan, ¿no? Y luego, lo peor de todo, ya que esto es la guinda del pastel, es que no va a haber ningún tipo de organismo de control, ningún control. Es decir, cuando la OMS declare la pandemia y los estados decidan tomar esas medidas, no hay ningún órgano de control, no hay a quién recurrir. Eso se queda así, nada, directamente. O sea, ese grupo que va a estar constituido por las personas que manden en la OMS, entidad semiprivada, dependiente de, ya sabéis, fundaciones como la de Gates, Bill Gates, Melinda Gates, farmacéuticas, etcétera, decidan que hay una pandemia y se restrinjan nuestros derechos, no va a haber ningún organismo de control. Nada, ninguno. Vamos a escuchar ahora a nuestra ministra. Es realmente lamentable que nuestra ministra de Sanidad sea esta persona y sobre todo que sea una persona que no tiene ningún tipo de apoyo real. Esto es totalmente antidemocrático porque esa señora no la quiere casi nadie. ¿Cuánta gente vota a Mónica García? ¿Cuánta gente quiere a Mónica García? Esto es una puñetera dictadura de las minorías. Vamos a escucharla para que veáis que yo no me invento nada. Muchas gracias, estimados colegas. En primer lugar, España se alinea con la declaración que realizará la Unión Europea. España considera que haber cerrado la negociación del Acuerdo Internacional de Pandemia representa un gran logro colectivo, especialmente en el contexto geopolítico actual. Ahora es el momento de llamar al consenso, que es más importante que nunca.
En un momento de auge de discursos negacionistas y aislacionistas que socavan la confianza en la ciencia, España está más volcada y comprometida que nunca con el multilateralismo, con la salud global y con el fortalecimiento de las instituciones que nos protegen a todos y a todas. Este tratado es un paso decisivo hacia un marco global común que refuerce la capacidad para prevenir, prepararnos y responder a futuras emergencias sanitarias. Respuesta a emergencias sanitarias de nivel global no es una aspiración, es una urgencia. La actual epidemia del Mpox en el continente africano es una prueba de ello. Esperamos con ilusión que el Acuerdo Internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias marque un nuevo punto de partida para la colaboración multilateral y fortalezca el compromiso de los Estados en una respuesta ante riesgos globales para la salud. Muchas gracias. Ya la habéis oído y no me invento nada. Y ya para terminar, me apetece dejaros como un abogado yo creo que bastante bien explica en la propia Unión Europea lo que yo os he dicho ahora, ¿no? Lo explica allí, si queréis escucharle a él también, que también lo explica bien, aunque lo hace en inglés, está subtitulado, y creo que, bueno, que os puede venir bien para daros cuenta que lo que yo digo no me lo invento, que hay más gente y más abogados que piensan exactamente lo mismo que yo. Igual. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo, vamos a escucharle y a ver qué os parece, y bueno, pues eso, muchísimas gracias por ver los vídeos y seguiremos luchando, como hemos luchado hasta ahora, y bueno, pues aquí hay que estar al pie del cañón, porque los políticos nos están fastidiando constante y continuamente, las cosas como son, y hay que seguir luchando por nuestros derechos y libertades porque si no los vamos a perder. Es así de clarito. Vamos a escuchar a este abogado. WHO is going to establish a classical totalitarian structure and wants to make sure that the value of the national constitutions become zero. And if you analyze well these international health regulations, you will find 5 elements that show that very clear. Number 1, there's a mechanism of self-empowerment that already exists today, but which will be enlarged to a horrible extent. It will be even more simple than until today for one person, the general director, to declare a public health emergency of international concern. Second element, all what WHO will publish under the title of recommendations will become mandatory. Number 3, fundamental rights. With such a regime where you have one person declaring emergency law, having all the power to make recommendations that are legally binding, you don't have to even discuss about human fundamental rights. There will be no effective protection on the country level for fundamental human rights. Number 4 is specifically frightening because as human beings and trying to pursue the ideals of the Enlightenment, we depend on the right information. Now, in both of these instruments, in the new pandemic treaty and in the amended health regulations, we have both provisions that clearly say WHO shall be the only sole institution on the planet that will be allowed to define what is the truth in health matters, including censorship. And the 5th point is that there is no mechanism of correction. There's no mechanism of control vis-à-vis WHO that could correct any wrong recommendation or a wrongly declared public health emergency of international concern. No, they can just go on forever and forever.